Bien decía Jorge Bucay en su libro Camino a la Autodependencia, si la libertad es hacer lo que uno quiere dentro de ciertos límites y esos límites los van a determinar los demás, la libertad personal termina dependiendo de lo que el otro me autorice a hacer. El concepto de libertad se derrumba y se termina pareciendo mucho al concepto de dependencia. Hablar de libertad es un tema profundo que genera mucha confusión. Sin embargo, me atrevo a iniciar el video con el siguiente planteamiento. El ser humano actual no es libre y tampoco se siente libre. Vayamos al grano. El ser humano ya no puede ver la vida sin el consumo. Necesita comprar y desea comprar cosas. Porque de alguna manera u otra, esas cosas, lo que consume, hacen parte de su identidad y de la imagen que él quiere que los demás vean de él. Y esto, en parte, ya lo sabíamos. No somos libres, estamos atados al consumo. Y digo atados porque en general nos es difícil dejar de consumir, dejar de presumir cosas. No concebimos la vida sin vivir experiencias, sin tener momentos que queramos compartir y de esta manera reforzar nuestra identidad. La decisión de abordar este tema se dio porque en una de mis lecturas, precisamente la del libro Psicología del Consumidor de Ismael Quintanilla, menciona que desde finales del siglo XX no se puede ver la vida sin el consumo. Y aquí es donde uno se debe parar a pensar cómo es que llegamos al punto de no poder ver la vida sin el consumo. Lo que me vuela la cabeza es eso. ¿Cómo es que dejamos de consumir por necesidad a consumir motivados por otras cosas? Como por ejemplo el deseo de tener o de ser y de reflejar lo que soy a través de eso que consumo. Y es claro que esto no pasa así de la nada. Todo esto lleva una transformación en la manera en la que interactuamos con el mercado y sobre todo una transformación en la manera en la que consumimos. Entremos en contexto. El ser humano de finales del siglo XX se considera un homo consumator, lo que quiere decir un ser humano consumidor. Y se empezó a definir así principalmente porque para el ser humano moderno su identidad y existencia están profundamente influenciadas por las dinámicas de consumo. Lo que compramos, lo que usamos, lo que vemos y deseamos tener influye directamente en cómo nos vemos a nosotros mismos, identidad, y en cómo vivimos y nos relacionamos con el entorno, existencia. O sea, ya no puedo percibir o definir mi identidad sin las cosas que consumo o que tengo. Lo que hace que hoy nos definamos más por lo que consumimos que por otros aspectos de la vida, como el trabajo, los valores morales, los principios individuales, pertenecer a una comunidad o a una religión o incluso la participación política. Lo que lleva a preguntarme, ¿mi valor como ser humano depende de las cosas que tengo? ¿Soy más valorado cuando tengo más cosas? De esta manera, el ser humano ya no es capaz de verse o definirse sin recurrir a lo forjado por medio de las relaciones sociales, culturales y económicas, las cuales se expresan principalmente en el mercado. O sea, a partir del siglo XX, todo gira en torno al mercado. Dicho de otro modo, el mercado no es solo un lugar para el intercambio de bienes y servicios, sino que es un reflejo de las interacciones sociales, culturales y económicas. Lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos en sociedad e individualmente se refleja en el mercado. El mercado es un espejo básicamente de lo que es la sociedad y de lo que son los consumidores. Los bienes y servicios en el mercado reflejan las preferencias, las tradiciones y los valores culturales de una sociedad. Por ejemplo, en algunos países es común regalar chocolates en San Valentín, mientras que en otros países se prefiere regalar flores, y es un aspecto cultural. Si yo tenía como tradición regalar chocolates en San Valentín y voy a otro país en el que se regalan flores, empezaré yo también a regalar flores, porque me estoy moldeando en base al mercado. El mercado se moldea culturalmente y nosotros nos moldeamos en base al mercado. En sí, el mercado está formado y construido por nosotros como individuos, y a su vez el mercado ha dado forma a nuestras vidas, a lo que somos, a lo que consumimos y a cómo nos comportamos. Ahora bien, el objetivo de este video es presentar los argumentos que puedan explicar por qué el ser humano ya no se puede considerar libre, pues está atado al consumo. Pero más que nada quiero que vean la transformación en la manera de consumir, pues ha cambiado tanto que necesitamos de los productos y servicios para poder definir nuestra identidad.
lo que hace que el consumo ya no se vea reflejado como una manera de satisfacer nuestras necesidades, sino que se ha convertido en una forma de representar una identidad, una personalidad o como una manera de exhibir riqueza. Esta manera de consumir ha hecho que el marketing se aproveche de esto, porque evidentemente el ser humano y el deseo aspiracional de tener, de presumir, de ser, de llegar a ser, de mejorar, el deseo de lucirse evoca emociones con las cuales el marketing y la mercadotecnia se enfocan en estudiar para apelar y así manipular las decisiones de consumo. Pero para poder llegar hasta allá, quisiera antes abordar la transformación del mercado y la transformación del consumo. Y es que para que el mercado llegase a ser la conformación de todas nuestras relaciones sociales, culturales y económicas, este ha pasado por una transformación histórica, cultural, económica, que voy a resumir. Pero antes, un pequeño paréntesis. El mercado, o lo que hoy conocemos como mercado, tiene un elemento que lo caracteriza. Y es ese elemento lo que hace que los consumidores moldeen al mercado y a su vez sean moldeados por él. Ese elemento es la libertad. El mercado tiene como principio medular la proclamación de una sociedad libre, de libre iniciativa y de libre mercado, que permita tanto a los consumidores como a los vendedores ofrecer y demandar productos con total libertad. Claro, bajo la responsabilidad de conocer los beneficios, los efectos, las consecuencias y demás. Sin embargo, como lo dijo Ismael Quintanilla, la sociedad de libre mercado, más que libertad, es mercado. Y es así porque hay políticas que están vulnerando los principios de libre mercado, como los aranceles excesivos, con un trasfondo personal más que de política comercial, en conjunto con otras políticas proteccionistas y otras más como los monopolios. Ahora sí, el mercado ha llegado a vincularse con la idea de una sociedad libre, de libre iniciativa, de libre mercado a través de una evolución histórica, filosófica y económica que refleja cambios fundamentales. Iniciemos con los mercados primitivos. Los primeros mercados surgieron en comunidades agrícolas y comerciales, como espacios para el intercambio de bienes entre productores. Estos mercados eran locales, regulados por las costumbres sociales y por las autoridades locales. Tenían un limitado alcance, lo que hacía que solo se consumiera lo que se producía localmente, mas no se pudiera consumir lo producido por otras colonias. Mercados en la antigüedad. Civilizaciones como la griega y la romana establecieron mercados más organizados. Incluso se crearon leyes para regular estos intercambios. Aquí comienza a surgir la idea de mercado como un espacio que fomenta las relaciones entre individuos. En sus primeras formas, los mercados eran espacios donde los consumidores intercambiaban bienes necesarios para la subsistencia. Hablamos de cosas necesarias solo para sobrevivir. Estas interacciones estaban determinadas por la proximidad geográfica, por las costumbres locales y por las relaciones personales. El consumidor tenía una relación directa con los productores, lo que limitaba sus opciones, pero favorecía un vínculo más transparente y una fuerte conexión social. En este contexto, la libertad del consumidor era limitada, ya que las opciones dependían de la producción local y de las regulaciones que se creaban en esa comunidad. Mercados en la Edad Media. La Edad Media fue un periodo sin muchos cambios en la concepción del mercado, pues durante este periodo los mercados estaban controlados por gremios, señores feudales y la iglesia. Aunque existía el comercio, la actividad económica estaba profundamente entrelazada con los valores comunitarios y religiosos, mas no con la noción de libre mercado. Aunque la religión quería estar dominante en las decisiones comerciales, esto no duró mucho. Pues ya con la entrada del mercantilismo, el mercado comienza a tomar otra dirección, una más centrada en el poder y control ejercido por el Estado, lo cual se aleja aún más de las ideas del libre mercado, pues los principios económicos fundamentales en este periodo eran contrarios a las ideas que fomentan la libertad comercial. Básicamente, el consumidor no podía decidir libremente, porque el Estado regulaba el comercio exterior, imponía aranceles, impuestos a las importaciones y subsidios para proteger la producción nacional, a su vez que no se permitía la competencia libre entre países o comerciantes. Dado que el mercantilismo fue un periodo que se vinculó con la intervención estatal, la acumulación de metales preciosos y el colonialismo,
Esto influyó en gran medida en cómo se desarrollaban los mercados en ese entonces, donde los países que fueron colonizados, o sea, aquellos que se encontraban en América, eran utilizados como la principal fuente de materias primas y metales preciosos, extrayendo las riquezas de esos países para alimentar las economías europeas. En fin, sigamos con el liberalismo económico. El mercantilismo fue reemplazado en gran parte por el liberalismo económico, que surgió a partir del siglo XVIII con pensadores como Adam Smith, el cual promovía el libre mercado, la competencia y el comercio internacional como fuentes de riqueza real. Lo bueno fue que se aprendió mucho durante el periodo mercantilista, porque con la liberación económica se promovían ideas totalmente contrarias a las impuestas durante el mercantilismo. Básicamente, durante el liberalismo económico, la noción de mercado nace como una expresión de libertad individual. Gracias a Adam Smith y su obra La riqueza de las naciones, se comprendió que el mercado, si se deja libre de restricciones, puede autorregularse mediante la competencia y la búsqueda del interés propio. Su concepto de la mano invisible sugiere que las acciones individuales conducen al bienestar colectivo sin necesidad de intervención estatal directa. Así que autores como Adam Smith impulsaron el capitalismo, promovieron la idea de que el mercado, si se deja operar libremente, permite a los consumidores elegir según sus intereses, generando incluso beneficios colectivos, lo cual hace que se vincule la noción de libertad económica directamente con la capacidad de elección del consumidor. Si hay libertad económica, hay capacidad de elección del consumidor. Y para entender más a profundidad cómo es que el mercado pasó de estar controlado por el Estado a priorizar los principios de libertad económica, abordemos la transformación que se da gracias a la Revolución Industrial. Durante los siglos XVIII y XIX, la Revolución Industrial transformó el comercio y la producción. La creación de nuevas tecnologías y métodos de producción impulsó la globalización del mercado. Esto quiere decir que el mercado comenzó a ampliarse, se dio una producción en masa de productos y la especialización económica y del trabajo generaron una mayor variedad de bienes disponibles, lo que transformó al consumidor en un agente activo en el mercado. La producción en masa generó competencia, el consumidor ya tenía más bienes para elegir, y cuando hay más bienes para elegir, las empresas deben buscar la manera de influir en las decisiones de los consumidores, al destacar los atributos únicos de sus productos. Así que sí, aunque la producción en masa y la especialización dieron apertura a un mercado más amplio, libre y dinámico, para este periodo se empieza a desarrollar lo que se conoce como publicidad temprana. Las grandes empresas comenzaron a moldear las preferencias del consumidor mediante la producción y la promoción. Tres cosas podemos destacar de este periodo conocido como liberalismo económico. Los productos empezaron a reflejar estatus y preferencias personales, convirtiendo al consumo en un medio para expresar identidad. El mercado comenzó a valorarse como un espacio donde el consumidor podía ejercer su autonomía personal y expresar su libertad a través de sus elecciones. El consumidor ganó más opciones, pero su libertad empezó a estar condicionada por factores como el acceso al capital, la publicidad y las desigualdades estructurales. Es así que durante el siglo XIX el liberalismo económico se convirtió en la doctrina dominante en gran parte del mundo, especialmente en Europa y en América del Norte. Seguimos avanzando con la transformación del mercado a lo largo de la historia y continuamos con el siglo XX y la sociedad de consumo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la defensa del libre mercado se intensificó en oposición al comunismo, especialmente en países occidentales. Aunque economistas como Keynes señalaron las fallas del mercado no regulado, proponiendo que la intervención estatal era necesaria para evitar las crisis económicas y garantizar el bienestar social, esto no bastó, no importó mucho, pues el neoliberalismo de la segunda mitad del siglo XX reafirmaba la idea de que el libre mercado es un pilar esencial en una sociedad próspera y por supuesto libre. Fue durante el siglo XX que se notó mucho más el auge de la globalización y de los avances tecnológicos, logrando que los mercados se expandieran exponencialmente. Se potenció aún más la producción masiva y se da el desarrollo del marketing, lo que hizo que se consolidara al consumidor como el eje central del mercado.
El consumidor y cómo tomaba sus decisiones se volvieron realmente importantes para las empresas, llevando a que la publicidad y los medios de comunicación comenzaran a influir en los valores, las necesidades y deseos de los consumidores, moldeando así sus elecciones. Podríamos pensar que el mercado hasta este punto era totalmente libre. Los consumidores eran libres de elegir y las empresas eran libres de vender sus productos nacional e internacionalmente. Son mercados en competencia perfecta, diría Alfred Marshall. Sin embargo, la realidad nos muestra que la competencia perfecta no se da, es más imperfecta. Por eso, aunque pareciera que el consumidor tenía mayor libertad gracias a la variedad de productos, en realidad su elección estaba influenciada por la publicidad que manipula deseos, por monopolios u oligopolios que limitan la competencia y por modelos de negocio diseñados para fidelizar o captar consumidores. El mercado contemporáneo y el consumidor siglo XXI. Probablemente hablar de cómo se comporta el mercado en la actualidad sea algo obvio, porque lo hemos vivido, lo conocemos. Incluso hacemos parte de él. Pero vale la pena recalcar que es gracias al mercado globalizado y digitalizado que es posible ofrecerle a los consumidores una gran variedad de opciones sin precedentes, opciones a las cuales pueden acceder de forma casi inmediata. Con lo cual, el mercado actual se describe bajo las siguientes características. Las plataformas digitales han transformado la forma en que los consumidores interactúan con el mercado, creando comunidades y personalizando experiencias. En la era de los datos, el comportamiento del consumidor es monitoreado y vendido, convirtiéndolo en parte del mercado mismo. Los consumidores modernos están más conscientes del impacto social y ambiental de sus decisiones, lo que lleva a nuevas formas de acción colectiva. Nos queda claro, ¿no? Digitalización, uso de datos y conciencia colectiva. Ahora veamos cómo se comporta la libertad de elección en el mercado contemporáneo. Libertad de elección en el mercado actual. Influencia algorítmica. Los algoritmos personalizan las opciones disponibles, reduciendo la exposición del consumidor a alternativas que no coincidan con su perfil. Saturación de opciones. La abundancia de productos puede generar una paradoja de la elección, donde demasiadas opciones dificultan tomar decisiones informadas. Presiones sociales. El consumo sigue siendo un medio para expresar identidad, pero también puede ser una fuente de ansiedad social al dejarse llevar, por ejemplo, de la necesidad de seguir tendencias. Sin embargo, este contexto también genera nuevas formas de limitación y condicionamiento de la libertad de elección. Pensábamos que el mercado es libre y que somos libres. Pero lo repito nuevamente, el ser humano actual no es libre y tampoco se siente libre. Esta libertad no es absoluta, ya que está influenciada por el poder de las grandes corporaciones y las desigualdades en el acceso, por las presiones culturales y las aspiraciones colectivas, por la publicidad, el marketing y los algoritmos que condicionan las preferencias. Es curioso cómo el mercado ha llegado a ser lo que es hoy en día, donde la globalización, la producción en masa de bienes y la competencia que se genera a raíz de eso dan lugar a la publicidad y con ella la transformación del consumo, buscando satisfacer deseos más no necesidades. Entendiendo la evolución y transformación del mercado, podremos entender de mejor manera la evolución del ser humano como consumidor. Cuando se habla de una transformación en la manera de asociar el consumo con la adquisición de bienes para satisfacer necesidades hacia la adquisición de bienes para satisfacer deseos, el ser humano ha estado influenciado tanto por el Estado, como por las empresas, como por la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano es moldeable y ha dejado a un lado su autonomía para regirse en base a lo que una sociedad en sí misma quiere. Los deseos individuales se han vuelto colectivos en el sentido en que la gran mayoría aspira a tener lo mismo, influenciándose por la sociedad y por lo que ésta ha vendido, que es vivir bien. Deseamos las mismas cosas: una casa, una familia, ropa de marca, autos, tecnología, viajes y demás. Hay un patrón en todo esto. El consumidor ya no es autónomo, ya no decide por sí mismo qué es lo que quiere y cuál es el ideal de bienestar. Por el contrario, tiene los mismos deseos y necesidades impuestas por la sociedad. ¿Cómo es que el ser humano dejó de ser autónomo? Entender esto viene acompañado con la siguiente pregunta: ¿por qué el ciudadano de finales del siglo XX se considera un homo consumator si antes también se realizaban actividades de consumo? El hombre primitivo, satisfacción de necesidades básicas. En las sociedades prehistóricas, el consumo estaba vinculado exclusivamente a la supervivencia, alimentación, refugio y seguridad. El ser humano primitivo era libre en el sentido de que no dependía de objetos innecesarios. Su vida giraba en torno a cubrir necesidades esenciales.
Sociedades agrícolas neolítico, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Comienza con la sedentarización y la domesticación de plantas y animales. Aparece el excedente, se produce más de lo necesario para la subsistencia, lo que permite el intercambio y la acumulación. Nace la especialización del trabajo, algunos cultivan, otros cazan, construyen o comercian. El consumo, todavía funcional, pero comienza a adquirir valor social. ¿Quién produce más? ¿Quién tiene más tierras? Y viceversa. Esta etapa fue relevante para la postura del Homo consumator, puesto que aquí se siembran las bases del consumo como símbolo de jerarquía y diferenciación social. Ya no todos consumen lo mismo ni por las mismas razones. Edad antigua, aproximadamente 3.000 años antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Civilizaciones clave: Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. En este periodo surgen las primeras economías complejas, con mercados, monedas y comercio a larga distancia. El consumo se asocia a estatus y poder, con templos, palacios, vestimentas, banquetes. Aparece el lujo como símbolo de dominación, emperadores, sacerdotes y élites. En Roma, por ejemplo, las clases altas consumían bienes exóticos de Asia y África para exhibir su posición. La relevancia de este periodo para el Homo consumator viene porque el consumo se convierte en expresión de identidad y pertenencia. El acceso al lujo distingue a las clases sociales y los bienes ya comunicaban poder. Edad Media, siglo V al XV. Contexto: feudalismo, cristianismo, ruralización de la economía, mayor peso en actividades agrícolas. Se desacelera el comercio, pero el consumo sigue marcando el estatus feudal. Señores, campesinos, clérigos. El consumo está regulado moral y religiosamente. La iglesia condena el lujo y el deseo material excesivo, aunque las élites lo siguen practicando. Surgen los mercados urbanos en ciudades en crecimiento, sobre todo hacia el final de la Edad Media. Aparecen los gremios, que controlan la producción y aseguran la calidad de los bienes. Aunque presenta un carácter limitado, el consumo comienza a asociarse con la moral, la reputación y la religión. Se valora la sobriedad, pero también se introducen las nociones de consumo que corrompe. Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII. Contexto: renacimiento, colonización, capitalismo mercantil. Se reaviva el comercio internacional gracias a la expansión colonial: oro, plata, especias y telas. Nace la burguesía, clase social que empieza a consumir para demostrar éxito económico. Aparecen los primeros grandes almacenes y formas de consumo más organizadas. El consumo empieza a vincularse con el placer estético y la identidad individual: moda, arte, arquitectura doméstica. El pensamiento económico, como el de Adam Smith, comienza a justificar el deseo de consumir como motor del progreso económico. Aquí se consolida la idea del consumo como un acto individual y social legítimo. Se comienza a construir una cultura de consumo donde se conectan bienes con aspiraciones personales, con el estatus y la modernidad. Revolución industrial, el nacimiento del mercado masivo. En el siglo XVIII, la revolución industrial marca un punto de inflexión. La producción en masa, la mecanización, generaron bienes accesibles a más personas. Apareció el consumidor moderno, quien ya no producía todo lo que necesitaba, sino que dependía del mercado para adquirir bienes. Las empresas comenzaron a promover el consumo no solo para satisfacer necesidades, sino también para fomentar deseos. Aunque parecía que el consumidor tenía más opciones, en realidad estaba comenzando a depender de los mercados y la publicidad para definir lo que debía desear y consumir. Siglo XX. El auge del Homo consumator. En el siglo XX, el consumidor se consolidó como el eje central de las economías modernas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos por qué. Factores clave de la evolución. La industrialización hizo que los bienes fueran más accesibles, pero también promovió el consumismo para mantener el crecimiento económico. Las empresas comenzaron a asociar los productos con emociones, aspiraciones y estatus social. Los medios de comunicación masivos difundieron ideales de vida basados en el consumo, creando una conexión entre felicidad y posesión de bienes. La aparición del crédito facilitó el acceso al consumo, pero también hizo que las personas dependieran de sistemas financieros para mantener su estilo de vida. Y así se crea el perfil del Homo consumator del siglo XX. El Homo consumator del siglo XX se define como el ser humano que pasó de ser un productor que consumía para vivir a un consumidor que vive para consumir. De esta manera, las personas comenzaron a definirse más por lo que compran y poseen que por lo que son o lo que hacen.
La figura del Homo consumator de finales del siglo XX también tuvo un impacto en las interacciones humanas, pues estas se regían a través de bienes y marcas. O dicho de otra manera, las personas que tenían un estilo de vida lujoso, o aquellas con un estrato socioeconómico alto, pues buscaban y se relacionaban con personas que tenían un estilo de vida muy similar. Siglo XXI. Consumismo globalizado y digital. En la época contemporánea, el Homo consumator alcanza su máxima expresión. Características actuales del consumidor: personalización y datos. El consumo se adapta a los gustos individuales gracias a la recopilación masiva de datos por parte de empresas tecnológicas. Economía digital. Plataformas como Amazon, redes sociales y servicios de streaming han facilitado el consumo constante y globalizado. Vida útil corta. Los productos están diseñados para tener una vida útil limitada, lo que obliga al consumidor a comprar continuamente. Consumismo ético. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes del impacto social y ambiental, buscan opciones sostenibles, aunque estas también están mediadas por el mercado. A diferencia de lo que podríamos llegar a pensar, las características del consumidor actual presentan una relación entre libertad y dependencia al consumo. Percepción de libertad. El mercado ofrece infinitas opciones, creando la ilusión de que el consumidor es libre de elegir. Condicionamiento. En realidad, las decisiones están influenciadas por la publicidad, los algoritmos y las presiones sociales. Alineación. El ser humano se aleja de su esencia, ya que su identidad y valor están determinados por lo que posee, más no por lo que es. Dicho de otra forma, soy más valorado cuando tengo más cosas. Ahora que ya sabemos esto, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué el Homo consumator no es libre? Podríamos decir que la idea de acumular mercancías sin un fin en sí mismo lo denominamos consumo, y esto históricamente se encuentra relacionado con la acumulación de capital. Lo que quiere decir que en su conjunto, más exactamente, la suma del consumo de cada individuo que compone una sociedad en su interés egoísta de consumir, logra beneficiar a la sociedad en su totalidad. Dicho de otro modo, un país que tiene consumidores activos, o sea, aquellos que compran mucho y frecuentemente, pues tendrá un mayor crecimiento económico, o lo que es lo mismo, un mayor PIB. Lo cual quiere decir que el impulso de las ideas de libertad económica o liberalismo económico vienen dadas con el fin de alcanzar un mayor progreso económico. Hasta acá nos debe quedar claro que el impulso para que una sociedad produzca libremente y consuma libremente tiene su fin en un mayor crecimiento económico. De ahí que las empresas y los dirigentes de un país motiven el consumo, pues se asocia el consumo con un mayor crecimiento. El consumidor ha perdido autonomía, yo mismo, no mía, norma o ley. Saber hacer o seguir mis propias normas sin influencia de nada o de nadie. Cuando se dice que el consumidor ha perdido autonomía, basta con observar cómo la publicidad toma la figura del consumidor, lo provee, le transmite sus propias normas y luego lo devuelve al mercado. En consecuencia, cuando la publicidad o la sociedad transforman al consumidor en base a sus normas, este pierde autonomía, porque ahora se rige bajo las normas de la publicidad. Y aunque quisiera exagerar, no es así. La idea de éxito que la sociedad nos ha vendido es la idea de éxito que todos vamos persiguiendo. Somos un rebaño y vamos persiguiendo lo mismo, siguiendo las mismas normas impuestas. Ciclo continuo. Para que un país siga creciendo necesita el consumo. Para que una empresa crezca, prospere, necesita el consumo. Para potenciar ese consumo, las empresas recurren a la publicidad y al marketing. Y el marketing y la publicidad necesitan de un círculo continuo de creación de necesidades, incluso algunas ficticias, para así poder cumplir con el fin último que es el dinero, la acumulación de riqueza. Entendiendo este círculo continuo de riqueza, producción, marketing, necesidades, riqueza, podríamos caer en cuenta que hay un problema con la insatisfacción. La especialización de la producción permite producir cada vez más para un mayor volumen de población. La gran cantidad de bienes y productos en el mercado genera competencia. Y no solo competencia, ha logrado que al establecer los precios de los bienes, algunos individuos no logren acceder a ellos. Con la especialización de la producción también viene la clasificación de los consumidores en niveles socioeconómicos. A su vez, la moda encierra en sí misma la idea de clase, separando a las sociedades en estratos socioeconómicos, donde los superiores se apropian de un estilo de vida, eliminando a los que no logran hacerlo. Y no es hasta el momento en el que las clases inferiores logran acceder a esa moda que vuelve y nace un nuevo estilo de vida o una nueva moda, y así sucesivamente. Podemos ver a través de internet y las redes sociales cómo circulan esas modas. Nace una,
muere otra. La moda representa lo efímero. Los gustos cambian cada vez más rápido, debido a que el ser humano no logra aferrarse a algo definitivo que le dé placer. Vive insatisfecho. El consumidor busca todo tipo de excitaciones o estímulos que le hagan creer que está vivo, que le hagan creer que está alcanzando el éxito, la cima, el paraíso, sin que nunca lo encuentre. Y es así como las estrategias de marketing se aprovechan de estas circunstancias, utilizando la insatisfacción del ser humano para motivar a seguir comprando. Incluso esa insatisfacción ha hecho que los métodos de publicidad y marketing sean cada vez más sofisticados y utilicen estímulos cada vez mayores. En consecuencia, lo que nos dice la sociedad a través de la proyección del consumo es que somos imperfectos y por lo tanto debemos aspirar a vernos como las figuras descritas en la publicidad. El aspirar a vernos o a ser como las figuras descritas en la publicidad nos hace perder autonomía, lo que nos lleva a depender. Y ser dependientes de algo o de alguien no nos hace libres. Por tanto, el consumidor actual no es libre y tampoco se siente libre.